liviana, Claro. solamente con 2 comidas prácticamente, porque en la mañana entramos en un ciclo que se llama el ciclo kappa, que es de desintoxicación y todavía no estamos muy aptos para asimilar alimentos muy pesados en la mañana. Ajá. Entonces estas personas pueden perfectamente pasar con un batido verde o de color y luego aguantar hasta el mediodía, que sería la principal comida del día. Sí, que es así, podría ser un poco más pesada. Por eso vamos a hablar de cenas livianas, porque ya en la noche volvemos a entrar a ese ciclo kappa, en donde necesitamos descansar, la digestión, reposo. De pronto podemos consumir algo de almidón, que generalmente el almidón suaviza el sistema nervioso central, nos ayuda a conciliar el sueño en la noche, pero debe ser antes de 2 o 3 horas antes de acostarnos, para que podamos hacer una digestión adecuada. Mira qué interesante. Entonces es importante hacer esa cena liviana y eso es lo que vamos a tratar de implementar, sobre todo si tenemos sobrepeso. Si tenemos sobrepeso, muy bajo el almidón, o ojalá si no necesitan el almidón en la noche, los estructurales generalmente no necesitan mucho almidón, me refiero al arroz, a la papa, a los granos, a los fideos, ¿sí? Y comerse una muy buena ensalada, verduras al vapor, cocinada con su proteína habitual, que sería la carne principalmente blanca, porque la carne blanca es más liviana también que la roja. Entonces, hablando de alimentos livianos, si vamos a complementar un balance, tenemos que pensar siempre en que no falte el proteico. O sea, la proteína, si puede ser pescado o pollo, mejor. Y si son huevos, son aún también más livianos, ¿sí? Tienen menos cantidad de nutrientes y proteína, por lo tanto podrían ser perfectos para poder hacerse una ensalada, una tortilla. Claro, las tortillas son una buena opción para la noche. Sí, sí. Realmente cuando yo les coloco en el plan de comidas, opciones de comidas, siempre les presento el huevo como una alternativa muy sana, muy liviana para utilizar en las noches. Y hay muchas cosas es un alimento muy versátil, como lo mencionamos una vez, y ya habíamos hablado de las preparaciones con huevo, así que no lo vamos a repetir, pero podemos mencionar las tortillas y las ensaladas como las más básicas, los omelette, o simplemente usarla también de relleno para tartas y de pronto es un fin de semana. También se le puede agregar a las pizzas en vez del queso, o utilizar ahora estos quesos que están empezando a salir ahora, que son vegetarianos también, muy, muy bueno como para darle ese toque de queso que a muchas personas que son adictas al queso les hace mucha falta. Pero que es nocivo, habíamos hablado también fuera de micrófono, habría que hablar de los lácteos en alguna otra oportunidad, porque nosotros, hay personas que, y ahora que mencionamos los lácteos, que piensan que una alimentación liviana es, por ejemplo, hacerse un cereal con leche en la noche, un cafecito con leche, con unas masitas. Sí, ¿no? Eso es lo menos liviano que hay. Mira vos. Realmente es una alimentación inflamatoria, pesada, y vamos a acostarnos seguramente, o nos va a dar ansiedad, o va a hacer su efecto negativo en nuestra digestión nocturna. Así que siempre hablamos de lácteos, de masas de trigo, de un estimulante tan fuerte como el café, del azúcar que le podemos llegar a agregar. Todo eso es inflamatorio en realidad. Entonces, realmente no estamos haciendo una cena. Me pasa con mucha frecuencia que llegan a mi consulta: no, yo no almuerzo, mi cena no es como el almuerzo, es más parecida al desayuno, es muy liviana, yo me como cualquier cosita. Y salen con esto, o sea, que la avenita con leche o con el tecito con masitas, o la leche sola. También ahora que hay un poquito más de calor, se toman un vaso de leche y basta, se comen una fruta. La fruta es liviana también. La idea no es mezclarla con otros alimentos, pero una fruta no te va a aportar proteínas, la variedad de fibra y vitaminas que una ensalada te puede proporcionar. Y me llegan después sorprendidos porque bajaron de peso aunque están comiendo más en la noche. Porque menos no es mejor. Entonces, lo liviano no tiene que ver con cantidad, porque a veces pensamos, pero si son 2 masitas nomás que me pico, ¿no? O un chocolatito que me antojo sí, y ese chocolatito, esa masita, bueno, es azúcar, todo eso, en primer lugar, sobreestimula nuestra insulina, nos hace estar como en un estado de hambre permanente, porque si la insulina se sobreestimula y no logra, por ejemplo, llevarse rápidamente el azúcar de la sangre para llevarla a los tejidos, que es su función,
va a estar circulando todo el tiempo y después nos preguntamos, pero es que después me da unas ganas de comerme un dulcecito en la noche y es que me desespero por comer algo dulce y me tomo un tecito, me aguanto y me acuesto. O hay personas que ni se aguantan y mantienen en su alacena los chocolates, las masitas dulces, los budincitos, el alfajorcito, el turrón, ¿Qué consejo das ahí, Ivonne? A ver, entonces bien pensamos concreto. que ese picar chiquito ya es algo liviano cuando no, que es muy poquito, no. La cantidad no es lo importante. Nosotros podemos comernos un gran plato temprano en la noche para hacerle digestión, de ensalada con huevo, ¿sí? O podemos hacer un filetito de carne de pescado o de pollo, con esa ensalada, con unas verduras salteadas, con pollo también, y quedamos muy llenos porque la verdura genera saciedad por la fibra que contiene, Claro. Y aún así está liviana esa cena. O sea, alcanzamos a digerirla perfectamente y podemos acostarnos sin ningún inconveniente. Y lo dulcecito que vos decís que te da por ahí más tarde, ¿qué hacemos ahí en ese momento? ¿Qué es lo que pasa con el dulce? Vuelvo y repito, la sobreestimulación de la insulina. Pero una fruta ahí se puede. La harina llama a la harina. Claro. Habría que esperar media hora después para no mezclar el dulce de la fruta con lo que acabamos de comer, especialmente con la proteína. O si comimos almidón, peor aún. Porque generalmente el azúcar en la fruta se convierte en elemento fermentativo en nuestra digestión, entonces no nos va a caer muy bien. Algunas personas deben consumir frutas dulces en la noche y no les hace bien comerse una naranja, unas frutillas, una mandarina, les resiente un poco la mucosa gástrica, porque no es un horario para sobreestimular la mucosa gástrica con el ácido, ¿sí? Es un momento para relajar el estómago, porque nos vamos a disponer a descansar. Entonces también hay que ver qué tipo de fruta consumimos. Entonces son detalles que tenemos una idea como un poquito distorsionada de que comer poquito, así sea un pedacito de esos para sacarme la gana, no me va a hacer daño, y a veces sí puede hacernos daño. Siempre digo esa frase, la harina llama a la harina, el azúcar llama al azúcar. Si comemos algo de almidón, sin nada de verdura que le ayude a generar saciedad, o al menos una fruta más adelante, generalmente nos va a dar más hambre al par de horas después. Vamos a querer, antes de acostarnos, volver a comer masitas, volver a comer algo dulce. Entonces, parte del control de todo ese antojo dulce es saber elegir alimentos correctos, con buena fibra, como las verduras, que nunca me voy a cansar de repetirlo, para que nos genere esa sensación de saciedad y de buena proteína. La proteína también es generadora de saciedad porque toma su tiempo en su proceso digestivo. Las masitas te las comes y al rato, chao. Claro, porque pasan directamente a la sangre. O sea, se asimilan tan rápido, no haces casi nada de digestión cuando comes masitas o un almidón solo, que ve como un purecito con un huevito, con una carne. Bueno, tal vez la carne te ayude a mantener ese purecito ahí, sí, en proceso digestivo. Pero el purecito solo, con ralladurita de queso, al rato estás con hambre. Entonces siempre, vuelvo y repito la frase, la harina llama a la harina, el azúcar llama al azúcar, o viceversa. También uno comer harina, quede como con ganas de más, voy a comer dulce, ¿sí? También hay que ver cómo ha sido la alimentación a lo largo del día, porque a veces hacemos esto por el afán, hacemos la alimentación liviana donde no debe ser. Porque también la gente está muchas horas trabajando, cuando vuelve... Si, ponerme a lavar la ensalada, cortar las verduras, ¿viste? Como que te da un poquito. Llamemos a la roticería y pidamos una pizza, unas empanadas, una tarta o algo, me muero de hambre. Esa es la costumbre habitual. Pero también, ¿por qué? Porque no hicimos un buen desayuno, no hicimos un buen almuerzo, no comimos nada durante la tarde, no hicimos una merienda. Entonces, hacemos lo liviano en los momentos donde no debe ser, cuando tenemos que comer livianos en la cena, ¿sí? Entonces, claro, llegamos ya repasados de hambre y nuestra insulina nos está pidiendo, ¿por qué no me mandaste energía en todo el día? Ahora me quiero comer todo lo que hay en la heladera. Eso es lo que pasa básicamente con lo de la ansiedad, y se presenta mucho en personas que tienen una constitución nerviosa. Entonces también es importante entender que las personas que son nerviosas, es decir, constitución móvil o vata, como llaman en la Ayurveda, necesitan unas rutinas mucho más organizadas y más frecuentes de alimentación. No deben de pasar más de 3 o 4 horas sin comer. Son las típicas personas que están apuradas con todo, aceleradas, quieren hacer todo ya, y muchas veces nos sacan el tiempo
para sí mismas, es decir, para prepararse una buena vianda, sentarse tranquilamente a almorzar, por ejemplo. Entonces, desde ahí ya empezamos mal el día. Tenemos que desayunar. Estas personas, por ejemplo, no son como las estructurales que no les da hambre, al contrario, viven ansiosas, les dan mucha hambre, quieren picar con todo, son más opuestas, a veces tienden a ser delgadas y adelgazar fácil, pero muchas veces también tienen sobrepeso por otras razones. Igual deben de comer liviano en la noche por eso, pero no todo el día. ¿Sí? No pasar con masitas porque con mayor razón más hambre les van a dar. Bueno, eso es importante. Entonces diferenciar entre la comida realmente liviana y sana y la que pensamos que es liviana, pero lo que va a hacer es aumentarnos la ansiedad y el apetito. Bueno, igual muchísimas gracias, siempre los consejos son re bienvenidos y vamos incorporando de a poco esto de la alimentación consciente. Antes de irme quisiera como decirles algunas pautas con respecto a esa alimentación liviana en las cenas. Con todo esto no estoy queriendo decir que entonces tenemos que olvidarnos definitivamente de comernos una tarta, de comernos una pizza o comernos unos fideos si queremos. Hay personas que de pronto en el día, como decíamos, no consumieron buen carbohidrato, bueno, se lo comen en la noche. El tema es que el carbohidrato hay que controlarlo a una porción pequeña y que lo más importante sea lo liviano, es decir, la verdura, la ensalada. Hay muchas maneras de preparar las verduras. No podemos quedarnos siempre en que la ensalada con los mismos ingredientes de siempre. Una ensalada cruda se puede componer de lechuga, de repollo, de zanahoria, remolacha rallada, puede tener pepino, puede tener palmitos si les gustan, puede tener palta, incluso trocitos de palta con el tomate. Bueno, ya dijimos el pepino, también podemos empezar a incluir el apio. Hay una ensalada riquísima que se hace con apio, manzana verde, nueces, perejil, pepino. Entonces, descendientes de Alemania. O hacer el repollo mezclado con otros vegetales. Y aparte también podemos hacer al dente lo que es el brócoli, coliflor, que lo necesitamos cocinar, pero que quede todavía con el color intenso, mezclarlo con otro tipo de verduras. Los salteados todavía pueden quedar crocanticos sin que pierdan mucho, o sea, que no queden tan cocidos, también se pueden implementar. Los que son de metabolismo más deshidratados, más secos, pueden utilizar la salsa soja porque no les hace daño el sodio, pero los otros pueden utilizar hierbas de todo tipo, un toquecito de cúrcuma a las ensaladas cuando se saltean, y picar carne también en trocitos. Si es en la noche, preferiblemente que sea el pollo, ¿no? O si les gusta el pescado asado, a la grillé con unos bastoncitos de vegetales encima, también se puede cocinar junto con el pescado. Ese tipo de cosas. Una salsita blanca para mezclar con unas berenjenas, con un brócoli, con una coliflor, también queda muy bien con el pescado asado en milanesa. Ya la milanesa tiene su porción de almidón, ya no necesitarían más en la noche, ¿sí? Todas esas cuestiones. Al vapor también se pueden hacer, o al horno se pueden hacer los zapallos, se pueden hacer purés, mezclar la calabaza con otras verduras para hacer el puré. Son ideas. Cuando hay invierno, bueno, están las sopas y demás, pero como estamos en verano, si la mayoría de las veces es crudo, mucho mejor. Entonces esas serían como las recomendaciones de una alimentación que va a ser básicamente de verduras con muy poco almidón y una buena porción de proteína, porque necesitamos la proteína tanto en almuerzo como en las cenas. Entonces ahí tenemos esas ideas para que las empecemos a aplicar y nos olvidemos un poco de estar reemplazando con las comidas rápidas. Y si van a hacer las comidas rápidas, hay opciones en la ciudad de personas que también hacen prepisas, que hacen pizzas sin gluten, que son un poquito más livianas también, porque el trigo es más pesado, aumenta más la insulina y aumenta por esa razón más fácilmente el peso que lo que es sin gluten. Así que podemos también solicitar o comprar en algunos sitios de dietéticas, incluso en Agrícola también venden todo lo que son prepisas, lo que son discos para hacer empanadas caseras, para hacer tartas. Hay gente que hace la media tarta, que es solamente un disco, lo meten con huevo, verduras, lo hornean y ya está listo. Te comes una porción de eso con una buena ensalada y quedas perfecto en la noche. Y ya después no vas a querer comerte chocolates. Bueno, Ivonne Gómez, nutricionista, nuestra amiga, ya nos va a cambiar esa forma de pensar porque de a poquito queremos alimentarnos conscientemente. Así que bueno, esta era